día en que dos ejércitos se enfrenten y se aniquilen el uno al otro, estoy seguro de que todas las civilizaciones del mundo retrocederán con horror y desarmarán a sus tropas. Alfred Nobel. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Esperamos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 20 de este podcast, donde decidimos traerles esta nueva sección de lo que también podremos llamar efemérides. Sean todos bienvenidos a estas épocas épicas. Esperamos que tengan un excelente día, noche o cuando sea que nos escuchen. Les agradecemos mucho por estar aquí. Y bueno, yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Sabemos que el episodio de Navidad habíamos dicho que era el penúltimo del 2020. Y al final acabó siendo el último. Pedimos disculpas, hubo ciertos errores técnicos que nos impiden poder poner un capítulo el 31 de diciembre. Y vamos a estar acompañados de una invitada para que fuera la primera entrega de la sección nombrada por nuestro amigo Javier Ortiz como la tertulia épica, pero pues ya saben, dificultades técnicas, así que bueno, dejaremos ese tema para otro momento cuando podamos grabar en vivo con esta persona. Así que de momento pues aquí tienen esta parte donde hablaremos de varios sucesos históricos a la vez. Mientras tanto, el tema que íbamos a tocar ese día, espérenlo, aún está por venir. Y pues sin nada más que añadir, continuemos. Un 31 de diciembre del año 1936 muere el escritor y filósofo Miguel Unamuno en Salamanca, España, a los 72 años. Unos meses antes había comenzado un levantamiento militar desatando una guerra civil. Unamuno nació en 1864 en Bilbao y era el tercer hijo de Félix de Unamuno, un comerciante que se enriqueció en México, y de Salomé Hugo. Le tocó vivir durante la Tercera Guerra Carlista, que por cierto más adelante mencionaremos un poco sobre estas guerras. Regresando a él, teniendo 10 años, vio cómo bombardeaban y situaban su ciudad por parte de las tropas que seguían a Carlos VII, y como un buen artista, estas situaciones desastrosas se verían en sus obras como recuerdos de niñez y mocedad o paz en la guerra, porque como sabemos, la tragedia es una gran fuente de inspiración al fin y al cabo. Estudió filosofía y letras en Madrid, obteniendo un doctorado en 1884 y consigue la cátedra de la lengua griega en la Universidad de Salamanca en 1891. Este señor se la pasó de allá para acá, entre Francia, Italia y Suiza, queriendo y otras veces por exilio, porque como todo buen filósofo era políticamente activo. Fue docente y no solo escribía libros, sino también redactaba artículos, relatos cortos, obras de teatro, poesía y ensayos. Algunos de sus títulos más conocidos son en torno al catecismo de 1902, El Cristo de Velázquez de 1920, La Tía Tula de 1921 o San Manuel Bueno de Martir de 1931. Y para hablar un poco más de sus obras, que disculpen si no las conocemos, citaremos textualmente una de nuestras fuentes. Su primer libro, En torno al catecismo de 1895, que ya mencionamos, es un intento de definir lo eterno y universal del espíritu español. Y en este libro, Unamuno insiste en la necesidad de que España se integre intelectual y espiritualmente al resto de Europa. Otro concepto muy importante que Unamuno planteó en su primer libro es la distinción entre la historia, que son los cambios cronológicos e incidentales, y la intrahistoria, que él menciona que es la continuidad y lo esencial de los pueblos. La vida de Don Quijote y Sancho, 1905, sirve como contraposición a la idea de la europeización de España. En este libro se realza la independencia y el voluntarismo de Don Quijote, el cual representa el alma española, rechazando la lógica para seguir su propia fe y visión personal. El problema de España se define ahora como una falta de Quijotes, y Unamuno insiste en la necesidad de rescatar el sepulcro del caballero de la locura del poder de los hidalgos de la razón. Algunos críticos consideran que la filosofía de Unamuno anticipa el existencialismo desde los años 30, 40 y 50 y usan el término preexistencialista para hablar de la obra de Unamuno.
O como mencionarían, una muniana, porque suena extraterrestre y cool, supongo. Que suena como anémona. Su ideología, basada en el racionalismo, fue mostrando distintas facetas a lo largo de su vida, porque es de sabios cambiar de opinión. Se oponía al nacionalismo primero, después defendía la democracia, fue militante socialista, también fue republicano, antirreligión después, no lo digo yo, sino uno de los artículos en los que nos basamos. Fue especialmente crítico con Alfonso XIII por haber apoyado el golpe militar de Primo de Rivera. Aunque secundó la instauración de la Segunda República en 1936, apoyó el golpe de Estado pensando que ayudaría a estabilizar la situación del país, pero pronto cambió de opinión y lo criticó de manera pública. En el apartado literario, Unamuno es conocido por haber sido miembro de la generación del 98, siendo uno de los escritores más importantes de este grupo, preocupados por el futuro de España ante el mundo moderno. En el año de 1898 fue en el que España perdió sus últimas colonias ultramarinas, hecho que provocó un examen de la situación histórica del país. Como ya saben, pues siempre pasa estas transiciones entre los países, ¿no? Sobre todo los imperialistas, de pasar de ser solo ellos solos y ya no tener otros a quienes subyugar prácticamente, ¿no? El siguiente hecho histórico viene sucediendo en 1832, cuando Fernando VII reactiva la pragmática sanción. Un 31 de diciembre de ese año, el rey Fernando VII de Borbón derogó el decreto real firmado por él mismo en septiembre, por el cual reinstauró la ley sálica y devolvía la posibilidad de acceder al trono a Isabel, su hija de 2 años. Como dije, mencionaríamos sobre las guerras carlistas, pues todo comenzó porque Fernando VII no se decidía, en resumen, más bien no se le dio eso de tener hijos varones y a la vez no quería que el sucesor no fuera de su descendencia directa prácticamente. Los últimos años del reinado de Fernando VII estuvieron marcados por dos problemas: los intentos por instaurar un sistema constitucional de los liberales, porque recordemos, en esa época el Imperio Español ya iba en decadencia en ese entonces, y su otra opción era endurecer el antiguo régimen absolutista, le hace ceder el poder de la realeza a un nuevo régimen o seguir con el que tenían, y no menos importante, quién diantres se quedaría al mando cuando él muriera. Así fue que en 1830 Fernando se había casado por 4ª vez, pero no había logrado tener descendencia alguna, por lo que todo apuntaba a que su hermano menor, Carlos María de Isidro, razón por el cual llamarían estas guerras carlistas, sería el próximo rey, ya que aún no tenían hijos, pero luego nace Isabel, de su matrimonio con María Cristina de Borbón, un clásico que el tío pelea con el sobrino por el poder, o en este caso con la sobrina. Ahora, ¿qué era exactamente esta ley sálica? Pues de lo que ya conocemos de otras monarquías, decía que en caso de no tener un descendiente varón, quien se convertía en heredero al trono era el pariente varón más cercano al rey, por lo que era prácticamente imposible que una mujer se convirtiera en la monarca de España. Todo esto cambió el 29 de marzo de 1830, cuando Fernando VII suprimió esta ley, permitiendo que su hija fuera heredera de lo que, oh sorpresa, no le hacía gracia a los conservadores convenencieros de la nobleza que apoyaban obviamente a Carlos, y como otra hija confiable, en el verano de 1832, estos personajes y militares metieron presión a la reina para reinstaurar la ley sálica, que le llaman sucesos de la granja. No tengo el dato de este nombre, un día que hablemos a profundidad de estas guerras sabremos por qué las llamaron así. Pero como parecía que era un juego, el 31 de diciembre de ese año, con el rey ya con mejor salud, volvió a anular esto de nuevo, y Isabel era de nuevo la futura reina. Fernando VII moriría entonces en 1833, haciendo ahora una guerra de sucesión, porque no querían dejar el poder para Isabel, quien se apoyó de los liberales, y Carlos María de Isidro con los absolutistas, dando inicio a la Primera Guerra Carlista, que duraría 7 años, del 83 al 40. Del 33 al 40. Sí, del 33 al 40. Bueno, para el siguiente suceso histórico sería el de 1939, donde la Orquesta Sinfónica de Viena celebraría lo que se convertiría en el concierto de Año Nuevo que harían sucesivamente cada año, ¿no?
Este concierto fue el primero hecho con este motivo. Quien lo dirigió fue Clemens Krauss, un gran director de orquesta de la época, conocido también como el líder cultural del Tercer Reich, así como lo oyen. Fue investigado por su asociación con el nazismo, como se podría esperar, pero fue exonerado de toda culpa en 1947. Él, digamos que aprovechó su momento para que no lo mataran, ya que su relación con varios personajes de este régimen le ayudó a mantener su posición privilegiada de la cultura germana. Se sabe también que junto a su esposa Viorica Ursulek, una cantante soprano por cierto, ayudaron a que varias familias judías huyeran de Alemania, otro personaje del que podríamos hablar en el futuro, por cierto. Algo al rollo estilo Oscar Schindler, solo que en lugar de ser un magnate, era el director de una orquesta sinfónica. Sí, prácticamente es otro personaje importante, sobre todo de la música, ¿no? Con todo y de que hubiera tenido que vivir y estar ahí en esta situación tan delicada, más bien que aún se considera tan delicada, ¿no? Que pues no debe ser Pues así. Es que esa es otra situación. Para empezar, ya han pasado, ¿qué? Casi 80 años. Sí. Segunda, otra cosa que se les olvida es que no todos los alemanes durante esa época eran nazis. Muchos estaban en Alemania porque no les quedaba de otra. Sí, o sea, no es que odiaran a los judíos como todos, no es que, algunos dirigentes, muchos dirigentes nazis. Y ni es que quisieran tampoco participar en la guerra. Sí, ahora sí que estaban ahí intentando sobrevivir porque saben que tampoco era una opción ya irse de su país prácticamente. Y bueno, en el espectáculo solo se interpretaron obras de Johann Strauss, hijo. Este evento, que pretendía ser algo único en su tipo, se convirtió en tradición de esta orquesta tan conocida a nivel mundial. Krauss llevó la dirección, o como se diría en este caso, la batuta, desde 1941 hasta su muerte en 1954. Muy comprometido, eso no se niega de él. Este concierto empezó a retransmitirse a nivel nacional e internacional en 1959 para disfrutarlo incluso después de que sucediera. Obviamente, no todo tiene su lado, no todo es felicidad, siempre hay un lado oscuro, ya que en el año 2013 se vivió una controversia cuando un estudio demostró que durante los años del nazismo, los miembros de la orquesta de origen judío fueron perseguidos, represaliados y expulsados, como se hacía en cualquier lugar de Alemania en ese tiempo. Sinceramente, una situación de menor gravedad, pero también discriminada fue la que vivieron aquellos que están casados con personas judías, a quien se señaló y estigmatizó como Halbjuden, semijudíos. O sea que el problema era estar relacionado de alguna manera con los judíos, digo. Siempre estigmatizamos estas situaciones en distintos países, ¿no? Aunque pues los más vapuleados sean los señores nazis, es cierto que muchos seguían lo que se les decía, como mencionamos, lo que les decían los dirigentes de Reich, pues para conservar su vida y su tranquilidad familiar, ¿no? Y como mencionamos, pues tampoco es que todos estuvieran lavados del cerebro con ese odio, ¿no? Pues sí, pero lamentablemente, pues como comentamos, pues siempre hay un lado oscuro. No nos gustaría que existiera, pero ahí va a estar siempre. Ahora sí que igual no se puede negar si pasó, ¿verdad? Ya sería indagar más si realmente pasó, lo más probable es que sí. Y bueno, ahora sí pasaremos a los sucesos del 1 de enero. Y bueno, desde su instalación como primer día del año en el 153 a.C., el 1 de enero ha tenido ese valor especial de la incertidumbre del porvenir y la esperanza por que sea mejor al año anterior. Pero las cosas van mucho más allá de las fiestas, los banquetes familiares o las tradicionales 12 uvas de la suerte que hacemos acá en Occidente. ¿Por qué uvas? Pues eso sería dejarlo para otra ocasión de investigar. Roma, bajo el mandante de Cayo Julio César, sí, su nombre era Cayo, un nombre medio gracioso. Como el de los pies hoy en día. Ándale. Instauró oficialmente el calendario juliano, el cual sería el más comúnmente usado hasta que llegó el gregoriano entre los años 1500, y por lo que sabemos aún después, por un tiempo más Rusia, siempre siguiendo sus propias reglas, sigue usando el juliano, porque como podemos saber cualquier persona, Julio César era de todo menos humilde, así que claro, no solo nombró un mes del año con su nombre, sino que también el calendario. Este hombre hizo lo que Alejandro Magno no pudo, él se metió hasta en el condenado calendario. Así que pues ya saben, quienes nacieron en julio nacieron en el mes de un César romano, así que ya saben.
pueden presumirlo con sus amigos ese dato innecesario. Aunque tampoco se lo crean, ya que Julio César era un egomaniaco. Pero mira, pasó la historia. Y textualmente una de nuestras fuentes, hasta la época de Julio César, en Roma rigió un calendario de 10 meses, periodo del que según seguían otros 50 o 60 días que se ajustaban al ciclo solar. De estos bloques temporales, más de la mitad se conocían por el orden que ocupaban. Así, después de marzo, dedicado a Marte, el dios de la guerra; abril, que era por Afrodita, la diosa de la belleza; mayo, de Maya, la divinidad de la floración; y junio, por Juno, diosa... ¿Juno o Juno? Es Juno, se pronuncia Juno. Diosa de la maternidad. Venían los quintilis y sextilis, le sucedían el septiembre de séptimo, octubre que venía siendo octavo, noviembre de noveno y diciembre de décimo. El primer día de cada mes se le conocía como calendae y era cuando se abonaban los intereses de los préstamos. De ahí nació la palabra calendario. La posterior división juliana, ya con enero y febrero, al principio estuvo vigente en Europa hasta 1582, año en el que se decidió adelantarlo 10 días. Así, el jueves 4 de octubre se pasó al viernes 15 de octubre del nuevo sistema gregoriano, que toma su nombre del Papa Gregorio XIII. Estos 10 días fantasmas dieron lugar a paradojas biográficas como la de Santa Teresa de Jesús, que murió en la noche del 4 al 15 de octubre de 1582 en el paso de un calendario al otro. Curiosa situación, ¿no? Bueno, que tenía que hacerse para más exactitud, pero pues estas cosas causan los desfases o situaciones como la del nacimiento de Isaac Newton, que técnicamente él nació el 25 de diciembre, pero debido a esto ahora se le acomoda en un 4 de enero del siguiente año, lo que lo hace nacer un año diferente, por lo que me pregunto si él se aumentaba ese año o se lo quitaba. Y el siguiente dato, bueno, y hay otro datillo por ahí interesante que vamos a mencionar sobre el apocalipsis milenarista, pero por el momento eso va a ser para el siguiente episodio. La tradición de celebrar Año Nuevo el 1 de enero se estableció en 1582 para todos los países católicos por el Papa Gregorio XIII. El primer paso necesario para que el comienzo del nuevo año, que caiga en el 1 de enero, es, para empezar, que existe enero. Según los textos de Plutarco, Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, añadió 2 nuevos meses al calendario ya existente en el siglo VIII a.C. para alcanzar los 12 meses actuales. El entonces rey añadió Januro, enero, en honor al dios Jano, y Febro, febrero, por Plutón. Aun con todos los meses ya establecidos dentro del calendario de Roma, pasarían siglos hasta que no se convirtiera en el primer mes del año. En la antigüedad se hacían grandes celebraciones para que coincidieran con el solsticio y el equinoccio, ya que según la mitología lo relacionaban con la primavera y el invierno, con un ciclo de vida y muerte. Precisamente por esta concepción, los romanos y muchas otras civilizaciones, como sabemos, celebraban el comienzo del nuevo año en marzo. Así que sí, la primavera usualmente era elegida para contar a partir de ella el cambio de año. Luego, poco a poco, las restantes naciones lo incorporaron. Bueno, los rusos, siempre tercos, lo hicieron hasta 1917, como saben, cuando terminó la Revolución Rusa, y así también se aceptó en todo el mundo, que el año comenzaría el 1 de enero y no el 21 de marzo o el 1 de abril, como solía hacerlo en los viejos tiempos. Por un error matemático, la fecha según el calendario gregoriano sería muy diferente a la fecha que conocemos el día de hoy, ya que Dionisio omitió alrededor de 5 años. Dionisio, que estaba harto de que los años siguieran contando desde la asunción al trono del emperador Diocleciano, dado que éste había perseguido con furia a los cristianos antes de que los mismos romanos cambiaran su religión, pues ya saben, todo un clásico de la conversión y la persecución. De esta forma, él aprovechó el nuevo calendario para cambiar la fecha con el nacimiento de Jesús. Así fue que cuando se estableció que Jesús nació en el año 753 desde la fundación de Roma, decidió también que el fin de año debía coincidir con el inicio del año del 754, desde la fundación de este imperio. Pero omite el hecho de que para ese entonces Herodes ya llevaba 4 años bajo tierra con los gusanos, o sea, muerto. Aquí fue donde llegó la incógnita de cómo este ordenó su muerte, y aunque hubo un recálculo, el error quedó a la vista, pues el calendario gregoriano continuó igualmente porque, bueno, razones. Nuevos estudios basados en
en lo estimado en el siglo XVI por el astrónomo Johann Kepler en función de la aparición de la estrella de Belén, en realidad una triple conjunción de Marte, Júpiter y Saturno, en el signo de Piscis, llevaron a proponer que Jesús había nacido a mediados de septiembre del año séptimo y no en diciembre del año primero, como normalmente pensamos. Esta información la complementamos del capítulo especial de Navidad, donde hablamos un poco del mes donde se estima que nació, y en este caso no del año primero de nuestra era, sino en el 7. Viéndolo así, él cumplía su primer año en el año 8 después de Cristo, por más paradójico que esto pueda parecer. Como con lo de Herodes, ¿no? Por este cambio, o sea, técnicamente habría muerto años antes de que naciera Cristo, ¿no? O sea que viéndolo así, tenemos tal vez 7 años de retraso o 14. Lo que me recuerda lo que han estado mencionado del año 2020 como el fin del mundo, ya saben, ya que con este desfase de 7 o 8 años, técnicamente el 2020 sería el 2012, que se habría predicho por los mayas, ¿no? Guiño, guiño. Pues ya sabes, es técnicamente, como te dices, hasta 14 años de desfase, tal vez. Pero al final de cuentas yo creo que dijeron que se joda, vamos a continuar así como está. Ya no lo vamos a cambiar otra vez. Y sí. Y bueno, antes de hablar de los sucesos, un poco más de los sucesos del 1 de enero, queremos complementar todo esto sobre las celebraciones del cambio de año y quiero resaltar que esta información es de un artículo escrito por Ana María Bertolini. Recuerden que toda nuestra bibliografía estará en nuestro Facebook. Ahora vamos a hablar un poco sobre las celebraciones de otros países para complementar. Por ejemplo, el Año Nuevo Chino comienza entre enero y febrero con la primera luna nueva de Acuario. El Rosh Hashanah, cabeza de año judío, empieza en el mes de Tisri del calendario hebreo, que equivale a septiembre o octubre del gregoriano. Y el Año Nuevo musulmán es el mes de Muharram, supongo tiene doble R, al menos así en español. Como obedece a un calendario lunar, puede caer en cualquier mes gregoriano porque nos gusta complicarnos la vida a los humanos. Y bueno, respecto a los años, estos también son dispares, ya que los chinos viven en el año 4704 del perro y el próximo, bueno, este artículo es como el 2018, así que bueno, el 18 de febrero reciben el año 4705 del cerdo. Bueno, entonces ahora estarían ellos como en el 4707. Los judíos transitan en el 5767, que establecieron a partir de la supuesta fecha de nacimiento de Adán. En tanto que a los musulmanes, cuyo almanaque comienza con la huida de Mahoma a Medina en el año 622, le restan esta cifra al año gregoriano para saber en cuál viven, en 1384. Seguimos complicando la vida. Y bueno, para complementar esta parte, hablaremos de otros fines de año, como algunos radicales ortodoxos celebran el 14 de enero al mantener el calendario juliano, porque tercos. La celebración del Año Nuevo vietnamita celebrando junto al Año Nuevo chino. En el Islam se celebra el 1 de Muharram, como mencionamos, que es aproximadamente a finales de enero e inicios de febrero. Después viene la celebración del Año Nuevo tibetano, que se celebra entre enero y marzo. En Irán es para el equinoccio vernal el 21 de marzo, también la celebración del bahaísmo. Se da el equinoccio de vernal el 21 de marzo en Tailandia, Camboya, Birmania y Bengala. Se celebra entre el 13 y 15 de abril. La celebración de Año Nuevo Mapuche es el 24 de julio. Año Nuevo Inca el 24 de julio. El judío es generalmente en septiembre. ¿Coincidencia con lo que se estima la fecha de nacimiento de Cristo? No lo creo. Celebración del Año Nuevo Etíope es el 11 de septiembre. Así que pues ahí tienen donde celebran otras personas en otros países este Año Nuevo. Y bueno, como mencionamos, estos iban a tener 2 pequeños episodios en compensación al otro de la semana pasada que no pudimos subir por problemas técnicos. Entonces este capitulito quedaría aquí. Por último, pues ya saben, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Al parecer las personas de Bélgica se han estado multiplicando más. También de España, un saludo. Estos capítulos vamos a hablar de varios sucesos de España porque fuimos de los que nos parecieron
interesantes para mencionar pues de sucesos históricos. Igual habrá más. Ahora sí que esperamos que después traerles más capítulos como estos de vez en cuando, así hablando de algunos, ¿cómo se dice? De algunos días distintos que decidamos. Y bueno, como siempre, un saludo, feliz año nuevo a todos, y nos estaremos escuchando pues enseguida, ya que aquí seguiremos grabando para tenerles el siguiente episodio y que ustedes tengan 2 por escuchar esta semana. Así que en el siguiente episodio hablaremos un poquito más al final. Hasta la próxima.